Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendiga a toditos. Yo soy María Camila Yonefe. Es que estoy con el correo de mi hija. ¿Cómo estás, Valeria? Te quiero ver. Alex, te quiero ver. Están torcidos. ¿Cómo están por allá? Los Gómez. Bien, ¿y usted? Bien, gracias al Señor, mami. Aquí pasando la situación, confiando en Dios. Es ¿Y lo los demás? importante. ¿Y Alex? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Mil bendiciones. ¿Y la familia? Hola, bien, gracias a Dios. Ahí están, viendo noticias. Ah, bueno, déjenme verles la cara porque si no, entonces yo voy a creer que estoy predicando quién sabe aquí. No, como que no me gusta, no me cuadra así. Espero pues que todos estén muy bien, que a pesar de la situación que estamos enfrentando en estos momentos, tengamos fe en lo que dice la palabra de Dios. Dios dice allá en Isaías que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti confía. Si nosotros confiamos en la palabra de Dios, puesto estos momentos es difícil, muy difícil, que a veces nosotros estemos viendo tal situación de peligro y nosotros hasta nos acordemos de la palabra de Dios. Pero como somos sus hijos, nosotros somos llamados a recordar la palabra y a sujetarnos a ella. Y de ese modo Dios nos guardará en paz. Igual Él es muy poderoso y no importa lo que pase, Él siempre nos va a guardar y nos va a proteger. Y si no permite que nosotros seamos protegidos, Él sabe por qué lo hará. Pero tenemos que confiar en la protección de Dios. Bueno, hoy el Señor me permite traerles una palabra. Creo que es un estudio que ustedes han estado, una secuencia de estudios que ustedes están teniendo. Y pues el Señor me permite de alimentarme primero, alimentar mi fe, alimentar en lo que yo he creído, que es en Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, para mí es muy grato traerles esta palabra y espero que sea con todo el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para iniciarla. Padre poderoso, Señor omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos a ti creyendo que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, que no importa la distancia, Señor, tú sigues, Señor, obrando en cada uno de tus hijos y ahora en estos momentos mayormente, Señor, mayor que antes, Señor. Hoy te pido, precioso Dios, para que sea tu presencia, Señor, sobre cada uno, Señor, quitando, Señor, todo corazón endurecido a tu palabra, quitando toda transgresión, Señor, y que lo que tú nos enseñas hoy, Señor, sea, Señor, para poderlo llevar a práctica, como decía Valeria, precioso Dios, para poder, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Pon carbón encendido en mis labios, Señor, y permite, Señor, que esta palabra, Señor, haga, Señor, algo, Señor, nombre poderoso de tu Dios. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama el sacrificio de la cruz y el por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Pues voy a hacer una pregunta que ustedes dirán, pero Ana Daisy, ¿por qué hace esa pregunta? Bueno, primero, Cindy, ¿cuánto tiempo tengo? Valeria, ¿cuánto tiempo tengo? Media hora, un Media hora poquito y más. chanco. Bueno, entonces a lo que vinimos vamos. ¿Quién, que no me va a contestar ni Cindy ni yo? ¿Quién es Jesús? Como quién es conocido en la palabra Jesús, nuestro Jesús. Una palabra muy difícil, una pregunta muy difícil. A ver, Valeria, que está ahí como calladita. Ay, em, pues digo yo, ¿no? A lo que conozco como nuestro Redentor, Salvador. em, Había otra palabra que la mencionas mucho en la Biblia que no recuerdo, perdón. Pero las que más recuerdo son esas dos. Amén. Y Eh, yo digo que Jesús para nosotros es la vid. ¿Así es? ¿No, Jesús?
Vamos a leer las ¿Qué de es, Jesús. qué es la vid? ¿Qué es la vid? A La ti, vida. Roberto. Yo le entendí la vid. Yo, ¿cómo así? Sí, sí, Bueno, la ¿y vid. Alex? Pero creo que la vid significa la vida. ¿Y Alex? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que escucho muy entrecortado. ¿Quién es Jesús? Me corchaste. Bueno, pues voy a responder como yo creo. Yo creo que Jesús, ¿no? Es como aquel que debemos como guiarnos de él, no para ser como él o superior a él, sino para, digamos, de cierta manera, replicar las cosas buenas que él hizo, como su mandato, ¿cierto? Replicar las cosas buenas que hizo y enseñárselas a la demás gente para que lo haga, ¿me hago entender? Para que siga sus caminos. Ese es mi pensar, no sé. Y está bien, Alex, lo que cada uno de ustedes dicen es correcto. Nosotros tenemos que tener muy presentes, en dado caso de que alguien nos pregunte, porque hay muchas personas hoy en día de que muchas cosas de ciencia no saben, pero cuando se trata de algo de religión, todo el mundo para acusar y para señalar y para criticar, entonces sí nos van a poner el dedo ahí, nos van a decir, pero ¿quién es ese Jesús que ustedes siguen? Ustedes ni siquiera saben quién es él. Ellos ahí sí nos van a señalar y nosotros tenemos que tener, como dice la palabra en Pedro, tenemos que estar siempre, tener como siempre los argumentos que sean verídicos ante la palabra, lo que es la palabra, para presentar defensa de lo que nosotros creemos. Y a nosotros lo que nos une es la fe en Jesús como Hijo de Dios. Jesús es el ungido, Jesús es el Salvador, Jesús es la vida, Jesús es la resurrección. Estas cosas, gracias a Dios, ya las sabemos. Pero tenemos que tener en cuenta es que Jesús también ha existido siempre. Por allá en Colosenses 1:16 dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. O sea, Jesús existió desde siempre, siempre ha existido, siempre ha estado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Ahora, ¿qué nos vamos a centrar a ver en este espacio de tiempo que tenemos? Nos vamos a centrar a ver es el sacrificio de la cruz. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo muriera en la cruz? Y entonces de pronto todo el mundo me va a decir, pues porque nosotros somos pecadores y necesitamos un redentor, como dijo Valeria, nuestro redentor. Así es, necesitamos un redentor. Pero ¿por qué tenía que ser un sacrificio de sangre? ¿Por qué tenía que ser la cruz? De pronto alguien ahí tiene alguna cosita que quiera decir, algo muy cortico para que nos alcance el tiempo. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué sacrificio si Jesús, cuando vivió aquí en carne, fue perfecto en todo lo que hizo? Él sirvió con amor, moralmente fue un hombre intachable. ¿Por qué ese sacrificio en la cruz? De pronto yo quisiera como saber un poquito qué saben ustedes para yo también poder dar mi granito de arena ahí. Alguien que quiera aportar, cortico. Bien lo que dice John, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. De pronto una Valeria, un Roberto, un Alex que quieran aportar un cortico. Diga. Diga. ¿Qué puedo decir? Digo yo que porque, o sea, llevando lo que dice John F., él debía como pasar ciertos sufrimientos, ¿no? Lo que sucedió, porque así lo estipuló
lo estipularon en aquel entonces para que, no sé, así fuera la manera de morir. No capto, o sea, bien la respuesta para dar. ¿Usted? No, no sé, me corchó. Confiando en el Señor, vamos a esclarecer un poquito esto con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, de alguna manera u otra todos sabemos que somos pecadores, ¿cierto? De que las tentaciones, de que la vida que nosotros llevamos, el mundo en el que estamos, el tiempo en el que estamos, aunque ahora es un tiempo diferente en unos sentidos, porque siempre ha existido el pecado y la maldad y la perversión en todo tiempo, pero este tiempo en el que estamos es muy duro, ¿no? Es muy duro por todo lo que se ve, por todas las religiones, por todo la corrupción, por todo lo que nos obliga como a que nosotros también seamos malos. Porque todo lo que nosotros vemos, como están bombardeadas las redes y todo eso, es como si nos obligara a nosotros también ser jueces de nuestros gobernantes, a ser jueces de todo el mundo. Como que nosotros somos los que tenemos la razón y todo el mundo está equivocado. Ahí también nosotros estamos cometiendo un error. Pensando de esa manera, también estamos cometiendo un error. Y todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, prácticamente todo nos lleva, nos direcciona hacia el pecado, hacia la maldad. Y resulta que no importa nosotros con nuestras personas, por ejemplo, Roberto y Valeria, tan lindos que se ven ellos dos junticos, no importa cuán cariñoso sea Roberto con Valeria y cuán cariñoso sea Valeria con Roberto, cuán cariñoso sea, amoroso, detallista sea Valeria con sus hermanos, con su mamá, las obras de caridad que hagamos aquí, todo, no importa nada de lo que nosotros hagamos, de lo que hacemos, porque ninguna de estas cosas tiene como el suficiente valor para llegar a redimir nuestros pecados, para llegar a limpiarnos de algo que nosotros desde Adán y Eva estamos tan impregnados, y estamos impregnados es de maldad, de corrupción. Tenemos una naturaleza corrupta. Nuestra naturaleza es corrupta desde nuestro nacimiento. Desde antes de que nosotros, o sea, el Señor ya nos tenía en su mente y nosotros vinimos a este mundo y nosotros ya éramos malos. No es que nosotros nos volvimos malos con el paso del tiempo. Como yo siempre digo, a un niño nunca, jamás una mamá, aunque habrá una madre desnaturalizada por allí, pero a un niño nunca se le enseña a mentir. O dígame, Cindy, ¿usted le enseñó a mentir a Alejandra? Nadie le enseña a mentir a un niño. Los niños empiezan a decir, los niños empiezan a mentir solos. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza de pecado y de corrupción. Esta carnecita es una carne que nos inclina hacia la muerte, hacia la destrucción. Salude. Hacia la muerte, hacia la destrucción. Y los invito a Colosenses 1:22 rápidamente. Yo lo voy leyendo mientras ustedes lo buscan, si que alguien quiere apuntarlo. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Nuestros cuerpos están sujetos a la corrupción, a la muerte. Pero para esto vino Jesús. Para esto apareció un ser divino. Un ser que desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron como su plan. Y eso que yo creo que va más allá de ese tiempo, de que a pesar de que ellos pecaron, ya Dios tenía una provisión de salvación, pero esa provisión de salvación tenía que cumplirse en un tiempo determinado. ¿Por qué? El Señor sabe. Porque tuvo que esperar todo el tiempo que tuvo que esperar. Y durante ese tiempo, el Señor, las personas, pues fue habiendo una procreación de personas, uno y el otro, y 10,000, y toda la procreación de las personas que se ven. Pero llegó un momento donde el Señor dio a través de Moisés
algo en el libro de Levítico que se llaman los sacrificios. Todos hemos escuchado sobre los sacrificios, ¿cierto? Que se hacían. Estos sacrificios era necesario que hubiera sangre, lo dijo John F. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Estos sacrificios eran varios tipos de sacrificios y eran sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, holocaustos, eran mucha clase de sacrificios donde siempre era un animalito o eran ofrenda o eran sacrificios de cereal, pero cuando era un sacrificio por el pecado llevaba sangre, era un sacrificio de un animal y este animal tenía una cosa y era que morir. En este sacrificio el animalito tenía que morir. Al morir, esa sangre vertida era la que traía redención, pero era una redención momentánea, era una redención pasajera. Amén. ¿Sí me están escuchando todos? Amén, amén. Amén. Entonces era una redención pasajera, o sea que era algo insuficiente, pero era algo que daba paso y que direccionaba hacia algo mejor, y era el sacrificio de Jesús, porque ¿qué culpa tenía el animalito? Y encima el animalito que ellos tenían que ofrecer por su culpa era un animal que tenía que ser perfecto, no tenía que ser cojo, no tenía que ser ciego, no le tenía que faltar una oreja, no tenía que tener llagas, tenía que ser perfecto. Y así lo recibía el sumo sacerdote para ser sacrificado, si no, no hacía. Y Jesús, ¿cómo era? Perfecto. Jesús, ¿cómo fue en su tiempo de carne? Perfecto. Amén. Él, a pesar de que tuvo que vivir en esta vida, rodeado de lo que nosotros también hemos tenido que vivir, él se mantuvo perfecto, porque dice la palabra de Dios en Hebreos que no se halló pecado en él. Amén. No se halló pecado en él. Entonces, todas estas ofrendas tenían en común algo y era el derramamiento de sangre, la muerte de la víctima, para que la expiación fuera hecha. La razón era porque la vida de la carne, como dice en Levíticos 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Para que hubiera una redención tenía que haber derramamiento de sangre, porque la vida de nuestra carne está en la sangre, y Jesús llegó y se presentó ante el Padre en su cuerpo, lo dijo, te ofrezco mi cuerpo en sacrificio por el pecado de todos ellos, porque él era un ser que es súper natural, es un ser maravilloso, es el único que podía cargar con nuestros pecados, no era nadie más. Ahora, algo que yo quiero que entendamos, y es que el pecado que nosotros, que los que están allá en esa pantalla y los míos, el pecado se interpone en la relación que nosotros tenemos con Dios. Es algo que yo quiero que de pronto abramos nuestros ojos a esto, porque de pronto nosotros lo escuchamos así de una forma, de pronto por encimita, pero nosotros tenemos que ver esto. El pecado se interpone en la relación de Roberto con Jesús, en la relación de Valeria con Jesucristo, en la relación de Alex, de Cindy, de John. Siempre se ha interpuesto y siempre se va a interponer el pecado. Por eso cuando nosotros queremos servir con más fidelidad, queremos servir al Señor como con más pasión, siempre va a haber algo que aterrice, y es porque nuestra carne es corrupta, nuestra carne está impregnada de pecado, y entonces ella nos va a jalar hacia una dirección contraria a lo que Jesús quiere. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo. Amén. Cuando el pecado se interpone con nosotros, pasa algo. Cuando el pecado se interpone a Jesús, a lo que nosotros queremos hacer en Jesús, a lo que Jesús quiere hacer en nosotros, que es llevarnos hacia el Padre, pasa algo. Y es que nos aparta totalmente. Nosotros somos totalmente injustos. Cada uno, ¿cuántos saben? Levanten la manito, ¿cuántos saben que hay un libro de la vida donde están escritos nuestros nombres? Levanten la manito. Todos sabemos que hay un libro de la vida, ¿cierto?
Y ahí aparecen nuestros nombres siempre y cuando nosotros estemos arrepentidísimos delante del Señor día a día. No que ayer me arrepentí y hoy no. No, cada día nosotros debemos demostrarle al Señor verdadero arrepentimiento. Pero pasa algo también, y está escrito en la palabra del Señor, que hay un libro que lleva registro. Camilita, por favor, bájale. Que hay un libro que lleva registro de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestras culpas y vergüenzas. Hay un libro que usa, ¿sabe quién? El enemigo. ¿Y contra quién lo usa? Lo usa contra nosotros. Y es por eso que nosotros por nuestras obras no podemos ser salvos, que necesitamos de la sangre de Jesucristo vertida sobre nosotros para poder reconciliarnos con nuestro Padre, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos una mala acción, nosotros estamos pecando delante de Dios y esa mala acción está siendo escrita, está siendo registrada. En contra de nosotros hay un registro, pero la palabra de Dios dice algo hermoso y es que abogado tenemos para con el Padre. Amén. ¿A quién tenemos como abogado? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y yo quiero que toquemos unos pasajes. Mateo 5:23. ¿Mateo qué? Mateo 5:23. Rápidamente vamos a verificar con la palabra, porque no es con lo que hable doña Nadeisi o doña Cindy o don John o el cualquiera, es con la palabra del Señor. Amén, porque ella es la que tiene poder. 5:23, dice así. Déjame bajarle un poquito, mi amor. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Si bien aquí está hablando sobre la ira, también está hablando sobre la ira como pecado, ¿no? Porque nosotros nos podemos enojar, todos somos seres humanos y la palabra lo dice. Te puedes enojar, pero que tu ira no se ponga con el sol. Así dice la palabra de Dios. Pero cuando habla de una ira mayor, dice que tenemos que dejar nuestra ofrenda allí y ir delante de la persona a quien hemos ofendido y tenemos que ponernos a cuenta. ¿Por qué? Porque hay alguien esperando que tú no te pongas a cuenta con esa persona para poder echarte a una cárcel. En otra parte dice, por favor, leamos, ¿dónde? En 2 de Corintios 5:19, 2 de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, no tomándonos en cuenta a nosotros nuestros pecados. Que Jesús no nos estaba tomando, que el Padre no nos estaba tomando en cuenta nuestros pecados, pero por la acción de Jesucristo. Pero esta acción, o sea, cualquiera dirá, entonces como Jesucristo ya murió por nuestros pecados, entonces nosotros tenemos derecho a la vida eterna. Y en la Iglesia Católica todo el que muere, ¿para dónde va? Al cielo, ¿cierto? Allá en el paraíso. ¿Pero es verdad eso? ¿Es verdad eso? No es verdad. Para que nosotros recibamos ese regalo que llegó a través de la sangre de Jesús, nosotros tenemos que hacer algo y es arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos trayendo sobre nosotros una cobertura.
Esa cobertura, ¿qué es? Una reconciliación con el Padre. ¿Qué es esa reconciliación? Estamos poniéndonos en paz con Dios. ¿Qué es ese ponernos en paz con Dios? Esos pecados que tú y yo estamos haciendo todos los días de nuestra vida están siendo borrados, tapados por la sangre de Jesucristo. Todos nosotros todos los días pecamos. Los hombres normalmente y muchas mujeres tienen en su corazón, o sea, y es algo natural, se puede decir, algo de nuestra naturaleza, que desvisten una mujer cuando la ven, que pasan un escáner y a veces ese escáner se vuelve largo a medida que, pero no solamente los hombres, las mujeres, muchas mujeres han tenido ese problema. De pronto de los que estamos aquí también hemos tenido esos problemas, o con la mentira. A veces nosotros estamos normalmente hablando y sin querer queriendo se nos escapa una mentira, aun cuando nosotros sabemos que no tenemos que hacerlo, que no tenemos que decirla. O a veces se nos escapa una crítica a otra persona o un juzgar a otra persona y es algo que sale natural. Nosotros no reseteamos nuestra mente y decimos, vamos a pecar, no, sino que simplemente el pecado llega y de nosotros es rechazarlo o quitarlo, pero nosotros estamos siendo impedidos por nuestro pecado hacia la relación con Dios. Pues por eso tenemos que reconocer nuestra debilidad delante de Dios y que nuestras obras son insuficientes para reconciliarnos con el Padre y pedirle a Jesús que traiga su sangre preciosa sobre nosotros, que traiga su sangre preciosa sobre nuestros pecados, sobre los pecados de Alex, de Valeria, de su esposo, de todos los que estamos aquí, los que están afuera. Es solamente mediante el reconocimiento de nuestros pecados, pero un regalo que hay al nosotros reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, y es que Jesucristo viene en nuestro corazón, pero pasa algo más, que el Espíritu Santo también viene y obra en nosotros y empieza a vivir en nosotros y nos empieza a ayudar y nos empieza a convencer de nuestros pecados. Nosotros solos no nos vamos a convencer de nuestros pecados. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios, amén. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios y ese es el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Que nosotros, por mediante todo ese sacrificio que Jesús hizo, de derramar su sangre preciosa en la cruz, de morir y aguantar tanto sufrimiento físico y con ese dolor que él padeció, es para que nosotros tengamos su espíritu. Cuando nosotros tenemos su Espíritu Santo nos convence de qué, del pecado que habita en nosotros. Nosotros solos no nos convencemos. Hoy me voy a convencer de mis pecados. Ay, Señor, hoy he pecado y he hecho esto. Somos hipócritas. A veces nosotros sabemos que estamos haciendo pecado y nosotros le decimos al Señor perdón, pero no estamos sintiendo verdadero arrepentimiento. El único que hace eso es el Espíritu Santo. Por eso el valor de la cruz. Cuando nosotros mentimos, ay, una mentira, ay, pero hay dolor en nosotros por ese pecado que acabamos de hacer, por esa mentira, por esa de pronto injuria que hemos hecho contra alguien. Hoy mismo se está viviendo algo y es que todos estamos contra todos. Esto ya no se sabe quién es quién. Todos estamos contra todos y nosotros nos sentimos en el derecho de juzgar. Pero entonces yo leyendo la palabra y el Señor y el Espíritu Santo trayéndola a mi mente me decía, de pronto lo que decían ustedes ahora, nosotros no protestamos de esa manera. Nosotros tenemos otras formas de protestar. La palabra del Señor en primera o segunda de Timoteo dice que nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de orar por nuestros gobernantes, a fin de que esas tinieblas que yacen sobre ellos se vayan por la luz de Jesús que viene a ellos, para que ellos puedan tomar sabias decisiones en Dios y no con sabiduría satánica y sabiduría carnal. Ese es el poder de la cruz, ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nosotros tomamos su palabra y la hacemos verdad.
por el poder del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, no es ninguno de nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, es necesario que me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo de Dios. No se alegran, les decía, no se alegran, ellos no tenían ni idea de lo que iba a venir tras la muerte de Jesús y después tras su resurrección. Entonces, esto es lo que les quería hablar, y también quiero hablar acerca de otros, de uno más. Jesús es nuestro abogado. Como nosotros, ya como de pronto yo les expliqué, que nosotros tenemos unas cuentas que pagar, y son nuestros pecados son cuentas que pagar. Cuando se las presentamos en arrepentimiento a Jesús, Él las tapa, Él las cubre. Por eso dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quedamos justificados por su sangre, como si nuestro historial estuviera limpio, porque la palabra de Dios dice que por toda palabra necia que sale de nuestra boca nosotros vamos a ser juzgados. Oigan pues, de toda palabra necia que nosotros hablemos vamos a ser juzgados. ¿Por qué vamos a ser juzgados? Por nuestras palabras. Entonces tengamos mucho cuidado con nuestras palabras. ¿Qué hablamos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a nuestros hermanos cuando estamos airados? ¿Qué le decimos a nuestros vecinos bullosos? ¿Qué le decimos a todo el mundo? Tenemos que poner cuidado con eso. Amén. Y una cosa más que es importante, que se trata, es el mismo tema. Él anuló el acta de decretos. Jesucristo anuló el acta de decretos que nos era contraria, que decía que le permitía al enemigo venir a acusar a Valeria y a Roberto y a Cindy y a John y a Alex y a todos y a Ana Daisy. Cuando tú le has pedido perdón a Dios por algo y tu arrepentimiento ha sido sincero delante de Dios, que eso se siente porque el Espíritu Santo de Dios nos convence. Entonces, y tú has hecho una acción de pronto muy vergonzosa delante de Dios y tú le has pedido perdón y venga el enemigo a acusarte, tú le dices a Jesucristo que tome defensa de ti, porque tú ya le pediste perdón por ese pecado. Y tú no te tienes por qué poner a pedir perdón otra vez por tu pecado porque Jesús ya lo cubrió. Pero el enemigo va a venir a acusarte porque Él es el acusador. El enemigo va a venir a decirte otra vez, pero es que vos sos esto y esto y esto y esto, pero es que vos tal. Y usted se tiene que sopletear, se tiene que sacudir y decirle no, porque Jesucristo ya me perdonó, porque tú sabes si has sido perdonada y justificada. Y entonces las bendiciones del Señor van a venir sobre ti. Amén. Amén. Entonces quiero terminar ahí, quiero terminar con una oración, pero pues primero, no sé si de pronto Cindy, la líder Cindy, o líder John, o muchachos, ustedes quieren opinar algo, o me faltó de pronto algo, porque yo sé que hay muchos más beneficios y la Biblia es clara con ello. Amén, pero por cuestiones del tiempo no podemos. Entonces, yo quiero aportar algo. Cuando uno entiende realmente y aprecia el valor, este tal sacrificio lleno de amor que Jesús ha plasmado en nosotros y hizo, uno valoriza más, uno tiende a valorarlo más, y de esa misma manera pues uno no falla tan constantemente, porque uno entiende y o sea, en su momento como que el Espíritu Santo te hace llegar hasta tal punto de reflexionar todo el tiempo lo que vas a decir, lo que vamos a hacer, desde antes de llegar, digamos, al pecado, lo que el enemigo, como decía Anita, lo que el enemigo a veces nos tiene las pruebas ahí en bandeja de plata. Entonces, o sea, es decisión de uno si uno cae, pero entonces cuando uno tiende a valorar ese perfecto amor que Dios tiene hacia nosotros cada día, entonces pues uno ya no lo es tan constante, o viceversa, o nos arrepentimos de corazón por lo que realmente estamos haciendo, le estamos fallando a Dios, o en otras, de que el enemigo siempre viene aquí a juzgarnos de muchas maneras, y así mismo nosotros juzgamos a los demás.
pero es cuando, vuelvo y le digo, es cuando nosotros no tenemos como ese valor o ese amor, que ese sentimiento que Dios ha hecho por nosotros, sus hijos. Cindicita o John o Alex. Bueno, la verdad, pues como le había comentado a Ana al inicio, pues como mi mamá estaba pues como indispuesta el día de hoy, entonces no escuché al principio la palabra, pero alcancé a escuchar pues ahora al final que Ana decía que una de las cosas que le da valor a la cruz, ¿me escuchan? Sí. A la cruz era el porqué del sacrificio de nuestro Señor Jesús, era que era necesario también para que nosotros pudiéramos tener al Espíritu Santo, ¿no? Tener ese consolador. Y que por ese sacrificio en la cruz, pues nosotros tenemos un abogado también, ¿no? En los cielos. Entonces, son cositas que nosotros debemos de recordar siempre, por qué la cruz, ¿sí? Porque fue necesario que fuera la cruz. Entonces, si tal vez Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros no tendríamos ese abogado en el cielo, ¿sí? Que nos defendiera. Entonces, imagínense nosotros con tantos pecados encima, entonces, ¿cómo sería ese cobro de factura, no? No sé, pues me hubiera gustado pues escuchar desde el principio, pero también he escuchado muy entrecortado, no sé si a todos les pasaba, solamente era mi internet, se escuchaba bastante entrecortado a veces. Me gustaría, pues no sé, que también Jonathan opinara algo para que finalizáramos, y John F. también, si va a opinar algo más. Yo voy a decir algo. Para responder la pregunta que ahorita no supe respondérsela, porque el sacrificio, yo digo que eso fue como para que Dios nos dio como un ejemplo a seguir. O sea, si Él sacrificó lo más importante que tenía, que era su Hijo, por nosotros, por salvar a nosotros, entonces eso nos quiere decir que nosotros también, para seguirlo a Él, tenemos que sacrificar muchas cosas importantes de nuestras vidas. Y eso pasa cuando empezamos a seguir a Dios o a Jesús. Muchas personas tienen que hacer muchos sacrificios y dejar cosas importantes de su vida. Entonces es como un ejemplo que nos dio para nosotros seguirlo. ¿Y Alex, quieres opinar algo o vamos para la oración? No, no, señora. Yo ya así estoy bien. Ok, sí. El valor del sacrificio de Jesús es muy alto y es bueno que nosotros nos tomemos el tiempo e investiguemos porque hay muchas más cosas que nosotros podemos reclamar delante de Dios, de que le podemos arrebatar al enemigo, nuestra salud, nuestras bendiciones. Ahí dice, nos abre camino para una relación con el Padre. Esa es gracias John, yo creo que es el Espíritu Santo, el hecho de nosotros tener el Espíritu Santo nos abre ese camino de poder conocer al Padre, de de poder reconciliarnos con el Padre y empezarlo a conocer. Antes de pronto la gente hasta yo decía, pero uno va al cielo y vaya a cantar todo el día. O sea, ¿a qué voy a ir al cielo? A cantar todo el día. O sea, uno era tan cerrado en su mente de que hasta esas cosas se las hacía en la mente. Una vez empieza a conocer al Padre, empieza a conocer al Espíritu, a conocer la obra de Jesús, uno empieza a saber que no es simplemente ir al cielo, sino estar cerca del Padre y poder, se alborotaron los perros, qué pena, y poder
y poder conocerle. Es lo más importante, poder conocerle, poder identificar, poder ser como su luz aquí en la tierra, estando aquí en la tierra, poder ser su luz. Como dice por ahí la propaganda, eso no tiene precio, eso no tiene valor. Poder demostrar al mundo quién es el Padre en nosotros, eso es algo muy especial. Entonces les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Amén. Padre de la gloria, precioso Señor del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, Señor, porque cuando uno estudia, Señor, tu palabra, no podemos evitar, Señor, que se derramen nuestras lágrimas delante de ti por el valor tan grande y el amor tan grande, precioso Dios, que ella tiene, Señor, para nosotros, por la manera como nos explicas, por la manera, precioso Dios, que llegas a nuestro corazón, precioso Dios, y cambias nuestro pensamiento, Señor. Deshaces, Señor, nuestros argumentos, los tumbas, Señor, como si fueran un muro, precioso Dios, y empiezas a edificar, precioso Dios, tu preciosa verdad, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que como hoy, Señor, nos has indicado, precioso Dios, nos ayudes a valorar tu muerte, Señor, tu resurrección, tu sacrificio en la cruz, Señor, cada día. Que cada día podamos tener un mayor conocimiento y entendimiento de quién eres, Jesús, de qué quieres de nosotros, de qué hay para nosotros en ti, precioso Dios. Yo bendigo la vida, Señor, de cada uno, Señor, de mis hermanos, precioso Dios. Declaro, Señor, que tu luz les alumbra, que la luz de Cristo alumbra lo profundo de su espíritu, Señor, y yace vida, Señor, en ellos. Sopla vida, Señor, que tu espíritu sople vida, ríos de agua viva, Señor, que nos lleven a esa salvación, Señor. Gracias te doy, Señor, los bendigo y declaro que están, Señor, protegidos, Señor, a tu abrigo, Señor, en tu abrigo y en tu morada, Señor. Gracias, Señor, porque así como tu palabra dice, Señor, no importa nosotros lo que hagamos, Señor. Si tú no nos guardas, Señor, nada de lo que nosotros podemos hacer lo hará, Señor. Tú eres nuestra protección hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, muchas gracias, Anita, por la disposición, por dejarte usar por nuestro Padre. Gracias a todos ustedes, muchachos, también por estar presentes el día de hoy. Les pido entonces que sí tengamos en oración entonces a la mamá del hermano Leandro, por ahí derecho también a mi mami, que también hoy se ha colocado pues bastante indispuesta. Y entonces, y para que estemos orando por nuestra ciudad, por nuestro país, por aquellas personas que están allá afuera arriesgando sus vidas, porque como cuando cae la noche como que las cosas se empeoran, entonces oremos bastante para que Dios guarde esas vidas. Amén. Pues por el momento no hay servicios, se han estado haciendo ayunos. Por si ustedes pueden asistir a los ayunos, son creo que a partir de las 9, ¿cierto, Ana? A partir de las 9 de la mañana, para que los que puedan asistir, ahí en la iglesia las puertas están abiertas para que apoyen el ayuno. Bueno, si no me ven por allá, pues la verdad es que Alejandra pues no ha dejado de estudiar y entonces me ha tocado pues aquí estar también con ella pendiente porque pues ahora por unas plataformas y no sé qué, y eso es bastante enredado para ella solita, entonces no he podido estar en los ayunos. Pero bueno, yo desde acá, desde mi casa, siempre apoyando en oración. ¿Listo? Cuídense mucho, muchachos, que Dios los bendiga, los quiero mucho, pórtense bien, cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir, me pueden llamar. ¿Listo? Anita, no me vaya a colgar la videollamada que necesito hablar con usted. A todos los demás, muchas gracias, que Dios los bendiga y estén pendientes del grupo y que por ahí se les va a estar informando cualquier novedad. Bueno, Chaito Valeria, Chaito Roberto, Chaito Alex, Chao. John F. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos.